parcial y la segunda es la que obtuvieron en su examen departamental. Para que vayan llevando sus registros y sepan cómo van, ¿no? Y algunos ya la recibieron, y a los demás voy a tratar de mandárselas por acá y si no al rato les mando correo. Entonces, ¿ya están todos? ¿Se puedo seguir? Sí. Bueno, ya pasamos de los plásmidos. Revisaron rápidamente hace 15 días que ustedes ya saben que las bacterias no tienen núcleo. En el núcleo, que está en los eucariontes, está contenida toda la información genética, ¿no? Todo el DNA que tenemos en forma de cromosomas. Nosotros, las plantas, los ratones, etcétera, las levaduras, está contenido en o adentro del núcleo. Las bacterias no tienen núcleo. En su lugar tienen una estructura que se llama nucleoide y que está ejemplificada en esta micrografía electrónica, está delineada por estos guiones verdes, ¿no? Ya lo habíamos revisado hace algunas diapositivas. Entonces, espero que ya les queda claro que las bacterias, su DNA está contenido o forma una estructura llamada nucleoide. Y evidentemente, como ya revisamos, como ustedes saben y pueden imaginar, todo lo que la bacteria sea capaz de hacer, de producir, de, de sintetizar, todo está contenido en el DNA. Tal y como nosotros pasa, que toda proteína que tenemos, todo RNA que tenemos, la información para sintetizar esas moléculas está en nuestro material genético, en nuestro DNA. Las bacterias es lo mismo. Toda la información que está aquí es la que le va a dar las características a la bacteria. Las características para que una bacteria pueda invadir, pueda producir un factor de virulencia, pueda producir las toxinas o las endotoxinas que produce. Si tiene información aquí necesaria para sintetizar todas las proteínas y que se genere un flagelo, o varios flagelos, o cientos de flagelos, todo está incluido aquí en el material genético. Y la forma en que se conoce al arreglo de este material genético en bacterias se llama nucleoide. Dentro del nucleoide dentro del DNA bacteriano hay unas regiones que son muy importantes, que son muy interesantes y que la gente las bautizó con el nombre de islas de patogenicidad. Son pedacitos del genoma, son pequeños fragmentos o son fragmentos bacterianos en los que, como su nombre lo indica, como ustedes pueden imaginarse, están agrupados o están arreglados genes que le van a dar a la bacteria alguna característica para ser patógenas, ¿no? Normalmente están asociados a la síntesis de un montón de factores de virulencia. Las islas de patogenicidad pues pueden ser parte del cromosoma, pueden estar en plásmidos, pueden ser fagos, son fragmentitos de DNA que están enriquecidos con estos genes. En estas islas de patogenicidad hay elementos, es que me quedo pensando por qué eso no lo vamos a revisar. Me sería muy importante que lo revisáramos porque los elementos genéticos móviles que están presentes en el material genético de los organismos pueden cambiar, pueden cambiar cómo el DNA es leído. Normalmente pueden codificar para genes de resistencia a bacterias, pueden codificar para alguna proteína que está involucrada en algún proceso celular. Los transposones son muy interesantes, pero no sé por qué no los revisamos acá. Pero bueno, dentro de estas islas de patogenicidad puede haber elementos genéticos móviles, conocidos también como transposones en bacterias, y también toda la información necesaria para que estos elementos se muevan de un lugar a otro. La característica de un transposón, solamente para que sepan, y por si algún día en la vida escuchan el término transposón, es un segmento de DNA que cambia de una posición a otra. No hay como un mecanismo establecido de por qué lo hacen y se pueden insertar prácticamente en cualquier región del genoma. Y como ustedes pueden imaginar, eso puede tener consecuencias terribles para la vida de una célula o puede darles ventajas
que le ayudan a sobrevivir, ¿no? Entonces seguramente los transposones tuvieron un impacto positivo en la evolución de todas las especies, ¿no? Pero eso se revisa en otro lado. Dentro de las islas de patogenicidad están genes para que la bacteria se pueda adherir, colonizar, para sintetizar toxinas, para ser invasivas, para producir sideróforos, que son moléculas tipo proteínas que la bacteria expulsa al exterior y esas proteínas tienen la capacidad de captar hierro. Una vez que se unen al hierro que está en el ambiente, la bacteria la vuelve a integrar a su citoplasma, ¿no? Algo así como una especie de anzuelo molecular que lo lanzan. Si hay hierro en el ambiente, lo agarran, necesitan hierro para crecer, lo agarran y lo meten y ya lo utilizan en las vías metabólicas que las bacterias hacen. Definitivamente en estos genes hay resistencia a antibióticos y la formación de una biopolítica. Aquí en esta caricatura, pues nada más está ejemplificado este pedacito en rosa, que es donde llamo su atención, donde al hacer un acercamiento o al hacer más grande esta región del genoma, podemos ver que ahí están contenidos proteínas para secreción, proteínas que van a ser secretadas, por ejemplo, toxinas o proteínas que van a degradar la IgA o sideróforos, todas las proteínas que la bacteria va a secretar y que le van a servir para algo. Las bacterias no gastan energía, no gastan recursos, sintetizan solamente lo que van a necesitar. Algo que no necesitan o que no está disponible, entonces no hacen nada no ocupan ese DNA para nada. Ellas no gastan energía. No somos como nosotros o yo, ¿no? Los humanos, algunos humanos que gastamos dinero en cosas que no necesitamos. Las bacterias no. Las bacterias no gastan recursos, no gastan energía. Aquí pueden estar toxinas, enzimas extracelulares, adhesinas. Muchas de las proteínas que están contenidas en estas islas de patogenicidad están representadas por factores de virulencia. Entonces, si alguien les pregunta un día qué es una isla de patogenicidad, ustedes ya tienen todas las herramientas para contestar esa pregunta, aunque la veamos así. Tenemos que acercarnos ya a lo que es el DNA cromosomal, ¿no? Ya vimos los plásmidos, en un ratito vamos a ver los fagos. Y ahorita tenemos que ver las características del DNA del cromosoma de una bacteria. El DNA cromosomal, como les dije, en la gran mayoría de las bacterias es solamente un cromosoma. Es DNA de doble cadena y generalmente está cerrado. Es un círculo cerrado. Solamente hay una representación de este cromosoma. Nosotros somos diploides, nosotros tenemos una representación de cada uno de nuestros cromosomas. Las bacterias no. Es una molécula de DNA circular, ya lo vimos. Nuestro genoma nuestro DNA está empaquetado o está asociado a unas proteínas que se llaman histonas. Si no les queda claro, revisen un libro de biología o después platicamos, ¿no? Nuestro DNA está empaquetado o logra empaquetarse tanto gracias a las histonas. Aquí en las bacterias no hay histonas. Hay otras proteínas, por supuesto, pero no hay histonas, no hay el equivalente a histonas. Entonces, lo que la bacteria hace para superenrollar su DNA o para que su DNA quepa en el cuerpo de la bacteria es hacer el superenrollamiento, lo que les dije hace rato. Agarren una liga y denle vueltas. Eso es superenrollar. Si ustedes extienden el DNA cromosomal de E. coli, este llega a medir 1.3 milímetros. Y estamos hablando de una bacteria que es de 2 micras. Entonces, esos 1.3 milímetros que mide el genoma de E. coli tienen que caber en ese espacio de 2 micras. Entonces, esto lo logran, las bacterias son muy eficaces en hacer superenrollamiento y aquí lo observamos o así es como se ve en una micrografía electrónica de transmisión. Esto es DNA que está superenrollado. El genoma bacteriano está altamente organizado, los genes no están dispersos por donde quieren, están agrupados de acuerdo a la ruta metabólica en la que van a participar, están como alineados uno tras otro. Les digo, las bacterias no gastan energía.
no gastan recursos. Entonces, si van a sintetizar algo, tiene que ser el grupo de enzimas necesarios, por ejemplo, para degradar lactosa, que ahorita vamos a ver el operón de lactosa. Entonces, los genes están dispuestos uno tras otro, para que la bacteria no gaste energía en buscar un gen que está acá, un gen que está acá y un gen que está acá. Las bacterias organizan sus genes en operones. Y bueno, tienen transposones. El DNA es de doble cadena, ya lo saben, el de las bacterias, el de nosotros. Tiene 4 nucleótidos diferentes, no vamos a entrar en detalles, nada más para que se acuerden cómo es la estructura del DNA. Es una alfa hélice que tiene dos cadenas que están unidas una con otra a través de nucleótidos que se unen por puentes de hidrógeno, como los que ven aquí con estas rayitas, perdón, con estas bolitas rojas. El DNA es antiparalelo, complementario y su replicación es semiconservativa. Esas son características que ya tuvieron que haberlas visto en otro lado. Hay 4 bases con las que está formado el DNA: adenina, timidina, guanina y citosina. El RNA no tiene timidina, tiene uracilo. Están unidas por puentes de hidrógeno y bueno, se ven de esta manera, ¿no? En esta caricatura se ejemplifica cómo es que están unidas las dos cadenas de DNA. Tenemos que revisar replicación. Una vez que la gente se dio cuenta que el material genético responsable de la herencia o de la transmisión de los caracteres hacia la descendencia, hacia las células hijas, pues ya que determinó que era el DNA, pues bueno, entonces, ¿cómo es que esa molécula puede perpetuar, puede generarse más moléculas como esa y además ser transmitida a las células hijas? Entonces la gente se puso a estudiar, ¿no? Se puso a ver, a analizar y hacer ensayos con bacterias y con bacteriófagos para determinar cómo es que se llevaba a cabo el proceso de replicación. Ustedes deben de quedarles claro nada más algunas cosas de lo que les voy a comentar. La replicación es la síntesis de DNA. ¿Ok? Cuando alguien les hable de replicación en biología molecular, significa que se están generando 2 cadenas de DNA a partir de una cadena madre. No vamos a entrar en detalles, esto lo van a revisar, supongo, en su clase de biología molecular. Tenemos una cadena de DNA original, madre, parental, la que va a ser replicada. Esta debe separarse, se unen un montón de enzimas, un montón de proteínas, y a partir de esta cadena original madre se van a generar 2 cadenas nuevas. Esta que está acá ya tiene una adicional de color rojo o lila, no sé de qué color es, no lo veo bien, no distingo más los colores más o menos. Entonces aquí ya hay una cadena nueva de DNA de doble cadena, ya la ven acá, y la otra está sintetizándose abajo. Esta cadena se llama continua y esta cadena se llama discontinua y se caracteriza por que se deben sintetizar pedacitos que la gente lo llamó fragmentos de Okazaki gracias al fulano que las describió. Replicación, síntesis de DNA. Eso significa. El DNA por sí solo no es el que va y actúa, no es el que cataliza las reacciones. Las que catalizan las reacciones o hacen actividad o son las moléculas estructurales, son las proteínas. Salvo unas raras excepciones, la mayoría de las reacciones químicas que hace una célula, incluidas las bacterias, las catalizan las proteínas, el DNA no. Entonces hay que llevar la información que está contenida en el DNA hasta las proteínas y la molécula intermediaria es el RNA. Ajá. Para ustedes que les quede de aprendizaje o que ustedes sepan diferenciar qué es replicación y transcripción, seguramente ya lo saben, pero para recordar, la transcripción es la síntesis de RNA a partir de DNA. Si alguien algún día en la vida les pregunta qué es la transcripción, pues ustedes pueden decir que es la síntesis de una molécula de RNA a partir o utilizando como molde una molécula de DNA. Esto que les estoy diciendo queda más claro, bueno, está ejemplificado en esta caricatura que les pongo del lado derecho. Esto que tiene forma de hélice es el DNA.
Aquí están contenidos los genes. Aquí está contenida la información genética que va a ser necesaria para que se sintetice una proteína. El DNA debe de abrirse, hay proteínas que llegan, se unen, abren el DNA y se une una enzima que se llama RNA polimerasa, que es la que sintetiza el RNA. No vamos a entrar en detalles, el RNA es esta molécula de color rosa, esta cadena de color rosa que les estoy poniendo. La RNA polimerasa va a caminar sobre el DNA y esta cadena va a crecer. Esto es lo que van a leer los ribosomas. Esto se llama transcripción. La generación de un RNA, de un transcrito nuevo, de una molécula naciente cuya naturaleza es RNA, eso se llama transcripción. Eso es lo que les debe de quedar a ustedes, ¿no? Que guarden en la cabeza. Esto lo van a analizar cuando tomen clases de biología molecular, si hacen una maestría, un doctorado. Si hacen servicio social en investigación, entonces tienen que recordar esto. Si ustedes vienen a trabajar a un laboratorio, nosotros trabajamos con DNA, RNA y proteínas. Entonces este tipo de temas los deben de conocer. Si van a dedicarse a la medicina, pues entonces nada más recuerden que las bacterias hacen transcripción y que es la transcripción, es la síntesis de una molécula de RNA a partir de un DNA móvil, de un DNA que sirve como plantilla para que sea copiado y se sintetice una molécula como esta que es captada por los ribosomas. Esas moléculas de las que platicó Oscar hace 15 días, de las que les hablé hace ratito, aquí está la caricatura para que lo recuerden. Estas moléculas, al haber un RNA mensajero ahí nadando en el citoplasma, se van a ensamblar y van a sintetizar proteínas. De acuerdo a la información que esté contenida en el RNA, que la gente las agrupó o demostró que son leídas 3 letras consecutivas, dependiendo de la naturaleza de estas letras consecutivas, es el aminoácido que se va a reclutar. Un RNA de transferencia lo va a cargar, se va a unir y va a caminar sobre el ribosoma, se va a salir y va a dejar su aminoácido que va a ser incorporado en la cadena naciente. De nueva cuenta, lo que ustedes tienen que recordar es que la traducción es la síntesis de una proteína, la síntesis de una cadena polipeptídica. Una cadena polipeptídica que está formada por aminoácidos, 20 aminoácidos para ser precisos. RNA, DNA tienen 4 letras. DNA, adenina, timidina, guanina y citosina. RNA, adenina, guanina, citosina y uracilo. Y las proteínas tienen 20 aminoácidos diferentes. No voy a decirlos todos porque son un montón y a lo mejor se me olvida. Pero aquí, por ejemplo, hay uno, se llama metionina. Normalmente es el primer aminoácido que está pegado en las proteínas. Entonces, esto es traducción, síntesis de proteínas. Replicación, síntesis de DNA, de transcripción, síntesis de RNA y traducción, síntesis de proteínas. Esos 3 procesos están presentes en las bacterias. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Les quedó claro? ¿Sí o no? Sí, está bien. Sí. ¿Qué es transcripción? La síntesis de RNA. ¿Qué es traducción? La síntesis de una proteína o bueno, una cadena polipeptídica que tendrá 20 aminoácidos. No, normal no. O sea, se puede formar por 20 aminoácidos, pero no necesariamente todas las proteínas tienen los 20 aminoácidos, ¿no? Hay 20, Okay. hay 20 aminoácidos que pueden o no estar en una proteína, pero se pueden ocupar, ¿de acuerdo? ¿Qué es replicación? La síntesis de DNA. Muy bien. ¿Quién lleva a cabo la traducción? ¿Dónde se realiza la traducción? ¿O quién es la maquinaria que hace que las proteínas se sinteticen? ¿Serían los ribosomas? Excelente. O sea, más o menos, ojalá que les quede claro ya. Con esas respuestas, gracias a los que participan, con eso es suficiente. Los que no participan, espero que les quede claro y ya, ¿no?
hay un código genético que tenemos que ver rápidamente y que básicamente indica que la información de DNA tiene que ser transformada a proteínas, ¿no? A 20 letras. 4 letras ACGT tienen que ser transformadas a 20 letras, a todos los aminoácidos. Y este tipo de información o este tipo de mecanismo se rige por una cosa que la gente bautizó como el código genético. No vamos a entrar en detalles, nada más conózcanlo, ténganlo presente. Alguna vez en la vida a lo mejor lo utilizan y si no, pues ya ni modo, ¿no? Ya al menos ya lo revisaron acá. Un ejemplo rápido para que me explique lo que les estoy diciendo. En esta molécula de DNA hay la información necesaria para que se produzca un codón que está formado por las letras A, U, G. ¿Si me siguen, van viendo la pluma o no? Sí. Sí. Entonces ya tenemos este UG. ¿Qué aminoácido es el que se va a pegar? Bueno, entonces vamos para esta tabla que les puse de este lado, que es lo que la gente utiliza. Entonces buscamos la primera posición, es una A. Acá está la primera posición. Segunda posición es una U, acá está la U. Entonces, AU nos dirige a este cuadrante. Entonces puede ser isoleucina o metionina, cualquiera de los dos aminoácidos. Pero la tercera posición es una G. Acá está la G. Entonces, el aminoácido que se va a pegar aquí, ¿cuál es? Metionina. Metionina. Muy bien, Albert. ¿Sí les quedó claro? Y así para los siguientes aminoácidos. ¿Sí quedó claro o no? Sí. Sí. ¿Alguien me puede decir qué aminoácido va, bueno, si que vean aquí, qué aminoácido va a producir UGU? Primera posición, U. Segunda posición, G. Tercera posición, U. ¿Qué aminoácido se va a producir? Cistina. Cisteína. Muy bien, Gabriel. Cisteína. ¿De acuerdo? ¿Sí les quedó más o menos claro? Sí. Sí. Si algún día utilizan esto, pues ya al menos tienen una noción de lo que es el código genético. De esta manera se transforma la información que está en el DNA, que está contenida aquí en esta hélice doble, compuesta por 4 letras, y llegan a proteínas. Esto se llama dogma central de la biología molecular o flujo genético de la información. ¿De acuerdo? ¿Sí vamos bien o no? Sí. Esta no la vamos a revisar. De manera rápida, puntual, los operones, les dije que las bacterias normalmente agrupan su información genética en operones. A las bacterias no les gusta gastar energía. Entonces, los genes de las bacterias, los fragmentitos de DNA que van a estar involucrados en una misma ruta metabólica, están agrupados en algo que la gente llamó operones, como está aquí. Una representación esquemática de esto que les estoy hablando es una bacteria completa, el cuerpo de la bacteria, su DNA cromosomal circular de doble cadena, y se hace un acercamiento de lo que está contenido aquí, en este fragmentito de DNA. A esto se llama operones, y en este operón están los genes necesarios, en este caso particular 3, que van a producir 3 proteínas, evidentemente pasando primero por RNA mensajero. Perdón, voy a mover esta cosa porque no veo. Vale, no veo, no importa. Bueno, pasando por el RNA mensajero y se van a producir 3 proteínas, que son las que están, les puse en rojo, es que no puedo mover esto, perdón. Van a producir proteína 1, proteína 2 y proteína 3, que están involucradas en la misma vía metabólica que la bacteria necesita. Si en ese momento hay lactosa, entonces se van a prender
los mecanismos necesarios en esta bacteria para que se sinteticen o para que pasen todos estos procesos, se produzcan estas 3 proteínas y entonces la bacteria pueda utilizar esa lactosa, que es una fuente de carbono que se necesita para que la bacteria prolifere. Cuando no hay lactosa, todo esto está apagado. No hay producción de proteínas, no hay síntesis de RNA, no hay ningún tipo de mecanismo que utilice estos genes, porque no hay lactosa. Estos genes se van a aprender cuando haya lactosa en el medio. Nada más vamos a revisar este ejemplo de operón. Hay uno más, pero nada más vamos a revisar esto. Cuando no hay lactosa, esto está inactivo, está silenciado, está callado, ¿no? No hay forma de que la bacteria sintetice las proteínas, estas 3 que están acá. No hay forma de que las sintetice, de que lleguemos a este producto, porque no hay lactosa en el medio. En condiciones sin lactosa, una proteína como esta, que la gente la conoce como regulador, está unida aquí, en una sección del DNA. Entonces no hay producción de nada, ¿no? Todo está tranquilo y callado porque no hay lactosa. La bacteria está utilizando glucosa o galactosa u otra fuente de carbono, pero no lactosa. Pero resulta que al medio donde está la bacteria creciendo llega lactosa. Llega un azúcar que es un disacárido que está compuesto por 2 moléculas de glucosa, de carbohidratos, y que es una fuente muy rica, una fuente de carbono muy rica. Hay que utilizarla, no podemos desperdiciarla. Entonces se generan un montón de señales intracelulares en la bacteria para producir un evento, una señalización que hace que la lactosa se una al represor, a la molécula que estaba aquí, se va a unir, se va a formar un complejo como el que está acá. Esta ruedita que les pinté acá, esta ruedita roja que está acá, que se llama regulador o represor, este pedacito que está acá, ya no va a estar unido en el DNA. Y entonces se va a permitir la transcripción, la síntesis de RNA mensajero, la traducción o la síntesis de proteínas. Se van a generar las 3 proteínas que la bacteria necesita para poder degradar lactosa. Enzima A, enzima B y enzima C son necesarias para que la lactosa sea utilizada como nutriente. Sin estas enzimas, la lactosa no puede ser utilizada. Estas enzimas solamente se van a producir cuando hay lactosa en el medio. ¿De acuerdo? El nombre de estas enzimas está aquí: permeasa, beta-galactosidasa y transacetilasa. Gracias a estas enzimas, la bacteria va a poder captar la lactosa y va a poder producir energía, ATP. Produce ATP y puede realizar las funciones que la bacteria quiera. ¿De acuerdo? Esto es un operón. Genes arreglados uno tras otro que normalmente participan en una vía metabólica particular que es necesaria por la bacteria para hacer algo, para responder a algo, para responder a un estímulo nutricional, por ejemplo. La presencia de lactosa. No es el único operón, pero ese es el clásico. Cuando tengan un tiempo, revisen un libro, revisen operones y va a aparecer el operón de lactosa. Hay otro más que no vamos a revisar, ya vamos con el tiempo muy apretado, pero que es de triptofano. Revísenlo, por favor, por si alguien les pregunta alguna vez esto, pues ya lo sepan. Y aquí lo que se necesita, o la señal que dispara la síntesis de las enzimas que involucradas en la vía de generación de triptofano, es la ausencia de triptofano. Triptofano es un aminoácido. Aquí está su estructura química. Entonces, en el caso de arriba era que había lactosa. En el caso de esta diapositiva es que no hay triptofano. Entonces se producen todos los genes necesarios para que la bacteria pueda producir triptofano. ¿De acuerdo? Ya casi acabamos. Las bacterias pueden adquirir genes que no forman parte o que no son originalmente, que no estaban originalmente presentes en la bacteria, por 3 mecanismos diferentes. Los estudiosos de esto, de la ganancia de genes en bacterias, describieron 3 procesos. Uno se llama transformación,
otro transducción y otro conjugación. La transformación implica ganar material genético que está nadando por ahí, que está en el medio ambiente y es captado por la bacteria a través de la pared y de la membrana. Así llega al interior, donde está el cromosoma, donde está el DNA bacteriano. En la transducción se requieren bacteriófagos. Los bacteriófagos llegan, interaccionan a través de receptores con proteínas de la pared de la bacteria, hacen un hueco, inyectan su genoma y de esta manera la bacteria puede ganar la información genética que está contenida en el fago. Otra más se llama conjugación y esta se hace a través de pilis sexuales, extensiones del citoplasma, como ya les platiqué hace rato, en la cual se contactan dos bacterias que están alejadas. Se hace una extensión del citoplasma y hay contacto. Es un puente citoplasmático, esto que le estoy remarcando con rojo. A través de este, que es como un tubo, imagínenselo como un tubo, a través del hueco que deja ese tubo, se inserta DNA que está aquí, es insertado en una bacteria que es receptora, ¿no? Que va a captar ese DNA que esta bacteria le está transmitiendo. Esto les puede quedar más claro acá. La transformación es que la bacteria tome DNA del medio ambiente. Aquí hay un ejemplo rápido. Hay diferentes genes nombrados por letras mayúsculas, están nadando, están ahí. La bacteria que los va a recibir está tranquila, normal aquí, creciendo contenta y tiene sus genes en letras mayúsculas. Si esta bacteria es permisiva, entonces va a captar algunos de estos genes. Estos genes van a ser capaces de entrar al citoplasma, bacteriano. Estos genes eventualmente se pueden incorporar, algunos de ellos se pueden incorporar al cromosoma bacteriano. Por ejemplo, aquí ya hubo transformación, porque originalmente no había el gen fulano, en este caso el B, representado en letra minúscula, fue reemplazado por el gen de letra mayúscula, que viene del exterior, que no era parte original de la bacteria, que lo captó la bacteria y este gen ya está en el cromosoma. Esto puede ser benéfico o puede ser perjudicial para la bacteria. Solamente el tiempo lo dirá, ¿no? Esto puede ayudarle a la bacteria a resistir algún antibiótico o puede matarla porque se interrumpió la síntesis de un gen esencial, por ejemplo. Entonces esto puede ser benéfico o perjudicial. Algunas de los cambios que la gente ha descrito, pues, bueno, es que la transformación es benéfica para las bacterias porque adquieren características nuevas. Dentro de esas características es la síntesis de factores de virulencia y estos son algunos ejemplos de bacterias que hacen este tipo de transformación. No todas las bacterias pueden hacer transformación. Ya no vamos a hablar de esto, ya es demasiado. El otro mecanismo es la transducción, perdón. Corrijo, aquí se utilizan bacteriófagos. Los bacteriófagos, recuerden, son virus que infectan a bacterias. Este virus va a llegar, se va a adherir, va a abrir un hueco en la membrana, en la pared y en la membrana de la bacteria, va a abrir un hueco y a través de ese hueco va a inyectar su genoma. Su genoma está aquí en forma circular y va a llegar al interior, al citoplasma de la bacteria. Entonces, este tipo de transferencia puede ser benéfica o no para la bacteria, como ya les comenté hace rato. Estos genes pueden ser malos o generar un efecto malo en la bacteria, pero también le pueden dar ventajas que le permiten vivir en ciertas condiciones, tal como lo hablamos en la diapositiva anterior. Este es el mecanismo de la transducción. Llega al bacteriófago, se une, el gen del bacteriófago está en verde y el cromosoma bacteriano está en azul. El gen del bacteriófago, el DNA del bacteriófago, perdón, el DNA del bacteriófago ya está en el citoplasma, está nadando ahí. Y alguno va a ser utilizado para generar nuevas moléculas
de fagos, ¿no? Con el DNA del padre, pero un pedacito, este que está con punto negro, si lo alcanzan a ver, algún pedacito va a ser ensamblado en una molécula de fago nueva, como aquí. Estos fagos van a alisar la bacteria, van a ser liberados. Este en particular se va a posar sobre otra bacteria, va a insertar su genoma y este genoma va a llegar al DNA cromosomal bacteriano. Este proceso se llama transducción. Aquí no hay captación de DNA que está nadando en algún punto del medio ambiente. Aquí el DNA lo transfiere un bacteriófago. Recuerden eso. Transformación, captación de DNA foráneo a través de la pared y de la membrana. Transducción, captación o ganancia de genes a través de un bacteriófago. Esto es lo que les decía. Rápidamente se los explico. Aquí está el uso de antibióticos, cómo fue creciendo exponencialmente, o evidentemente alcanzó o de sustancias químicas que tenían alguna actividad contra bacterias y que las mataban o que eran actividad bacteriostática. Pero bueno, cuando se describió por primera vez la penicilina, ¿no? Por Walter Fleming, pues su uso fue exponencial, ¿no? Todo el mundo trataba las infecciones bacterianas con penicilina. Evidentemente se empezó a observar el fenómeno de resistencia a los antibióticos. A este antibiótico en particular bajó su eficacia porque se generaron bacterias muy resistentes y a lo largo de la historia pues los humanos han generado moléculas nuevas por síntesis química o por aislarlas de algunos microorganismos o de hongos, pero mucho es síntesis química, se fueron generando antibióticos nuevos, cada vez más potentes y cada vez también más tóxicos para los humanos. Y bueno, se siguieron usando muchísimo, ¿no? Se siguen usando. Este reporte hasta el 2017 indica que los antibióticos siguen siendo utilizados, pero ya no me acuerdo en qué generación de antibióticos vamos. Generación 3, generación 4, generación 5. ¿No? Cada vez son más potentes, pero también más tóxicos. Antes, se llevó un tiempo en descubrir a los bacteriófagos, ¿no? Fue más o menos con el desarrollo del microscopio electrónico, que es la única forma confiable de ver virus. Entonces, una vez que se desarrolló el microscopio electrónico, se empezaron a aislar muestras y a observar, ¿no? Prepararlas para ser observadas en ese dispositivo. Y entonces, Silencia su micrófono. sí, perdón, es que me están interrumpiendo aquí los de mi laboratorio, nada más están dando lata. Me voy a cambiar de lugar, espérenme un tantito. ¿Sí? Perdón, ya regresé. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, entonces una vez que ya por microscopía electrónica se identificaron los bacteriófagos, bueno, la gente empezó a utilizarlos, ¿no? ¿Por qué no ocuparlos si son virus que afectan a bacterias, que infectan y las destruyen? Entonces podrían ser utilizadas como una terapia alterna para el tratamiento de las infecciones bacterianas. Y eso está pasando. 2017 hay gente que está utilizando bacteriófagos. Insisto, eso seguramente les va a tocar a ustedes, ¿no? Les va, no sé si ustedes van a indicar terapia con algún tipo de bacteriófago descrito. Evidentemente es un riesgo, van a meter virus a un sujeto. Pero bueno, se tiene que hacer investigación porque los antibióticos ya no están siendo tan funcionales o tan eficaces para el tratamiento de las infecciones bacterianas, ¿sí?
Nada más esto es como un breviario cultural. A lo mejor les toca pronto hacer eso. La última forma de que las bacterias ganan información genética es por un proceso que se llama conjugación, que es a través de pilis sexuales, es una extensión del citoplasma, que se genera contacto citoplásmico entre dos bacterias que están cercanas, que son adyacentes y que aparte son permisibles, ¿no? A través de este puente citoplásmico hay ganancia de algún fragmento de material genético que puede ser parte del cromosoma. En esta caricatura se ejemplifica plásmido, pero también puede transmitirse o pasar un pedacito de cromosoma o un plásmido completo. Entonces este material genético va a pasar por aquí, se va a establecer un contacto entre bacterias, una bacteria le va a pasar información a la otra, al final del proceso vamos a tener dos bacterias que van a contener una copia, en este caso de plásmido, y las dos van a ser capaces de crecer en antibiótico, de formar biopelículas, de formar cápsula, de formar toxinas, de endotoxinas, cualquier información que esté contenida en este plásmido. La bacteria que antes no podía hacerlo porque no tenía la información para poder crecer en antibiótico, por ejemplo, ahora lo va a poder hacer porque gracias a la conjugación, pues ya tiene toda la maquinaria necesaria para que si hay ampicilina en el medio, esa bacteria pueda crecer sin ningún problema. Aquí hay un acercamiento de lo que le estoy hablando por microscopía electrónica de transmisión. Así es como se ve este pili, ¿no? El pili sexual. Así es lo más aproximado a la realidad. No es una caricatura aquí como un tubo vacío que tenemos que echar a andar la imaginación para ver qué es. Así se ve. Este es un pili sexual. Es un contacto, una extensión del citoplasma que está contactando las dos bacterias, ¿no? Por aquí va a haber flujo de información. Un acercamiento de esta bacteria, estas son fimbrias, y este es el pin. Por aquí, por adentro de esto, es que va a haber transmisión de DNA. Entonces la bacteria que lo va a recibir va a ganar, va a tener algunas características que no tenía y que la van a hacer resistente bajo ciertas condiciones. ¿De acuerdo? ¿Tienen dudas de este tres mecanismos de transmisión de información? No. No. Bueno, eso espero, ¿no? De todos modos, si queda dudas, pues luego platicamos o me preguntan por correo o o bajen, hay un libro de bacteriología. No sé si ya bajaron el material que está en la plataforma, pero sería deseable que lo tuvieran para que les va a servir para preparar sus presentaciones de bacterias y también para estudiar estos temas que ahí vienen como un poco más explicados o más sencillos de retener, no lo sé, ¿no? Pero les puede servir como de repaso o para reforzar los conocimientos. El último tema que vamos a tocar aquí es mutaciones. Cualquier cambio, un solo cambio en el DNA va a generar un cambio en una proteína y esos cambios se llaman mutaciones, ¿no? Y esas mutaciones de nueva cuenta pueden ser muy malas o muy buenas para un organismo. Esas mutaciones pueden hacer que un organismo pueda crecer eh, en condiciones que antes no lo hacía o puede causar desórdenes terribles como este de aquí, ¿no? Entonces, aquí hay una mutación en un nucleótido, en un solo nucleótido del DNA. Tenemos no sé cuántos trillones de nucleótidos de material genético y un solo cambio en uno de los nucleótidos produjo que se sintetizara, que se generara una proteína diferente, mala, no funcional, y hace que los eritrocitos, en lugar de ser circulares, como esto de acá, con hemoglobina capaz de transportar oxígeno, cambie a esta forma de eritrocito que por supuesto que no es funcional. Solamente hubo un cambio de una valina, que es un aminoácido, por un ácido glutámico. Un solo cambio. Un solo cambio produjo un efecto que debe ser terrible para el sujeto que la contiene, ¿no? Porque este eritrocito no es funcional. Entonces, el transporte de oxígeno debe estar comprometido en este paciente. Un solo cambio. Un cambio en DNA se llama mutación. ¿Qué es una mutación? Es cualquier cambio en el genotipo, en el genoma, en el DNA. Las mutaciones tienen un montón
de orígenes, uno de los más comunes es el momento de replicación. En el momento en que se genera DNA para que sea repartido en las células hijas. Otro tipo de mutaciones causadas por algunos agentes o agentes que causan mutaciones son las radiaciones, rayos X, rayo gamma, luz ultravioleta. Si un virus llega a infecta puede causar mutaciones, los transposones pueden causar mutaciones y las mutaciones pueden transmitirse a la descendencia si es que ocurre en las células sexuales, en nuestro caso, ¿no? Aquí hay un ejemplo de pez cebra, no sé si lo conocen, es ampliamente utilizado en el laboratorio. Si la mutación ocurre en las células somáticas son todas menos las sexuales. Entonces esa mutación se va a mantener en el órgano o en el lugar donde esa célula somática está presente. En este pez aquí se ejemplifica. Esto puede causar un tipo de tumor, por ejemplo. Esto que está aquí ejemplificado. Pero si la mutación está en una célula germinal, en una célula sexual, en una célula que va después a fusionarse con otra para generar descendencia, entonces ahí se transmite la mutación. Y el pez que antes era azul con blanco y cafecito, ahora es rojo, ¿no? Entonces este pez es mutante porque él agarró la mutación que se originó en las células sexuales madre o de las cuales proviene, ¿sí? Ya les mencioné, hay un montón de moléculas o de factores ambientales que producen mutaciones. Una de las más interesantes y que la gente que trabaja con cáncer atiende son la radiación ultravioleta, que genera un montón de problemas en la piel. Con eso quédense. Y la última diapositiva es los tipos de mutaciones que se han descrito y que se pueden producir. Es que estoy moviendo esta cosa. Aquí tenemos un DNA normal, con la información normal, donde no hay ningún tipo de problemas. 3 nucleótidos producen fenilalanina, tirosina, alanina y arginina. Esta es la información que hay normal. Se va a sintetizar una proteína normal en la bacteria. Si hay una mutación por un cambio de una base, entonces, y si no causa ningún tipo de alteración, entonces se llama mutación silenciosa. Vean, ya no es U, es una C, ¿no? Hubo un cambio, pero el aminoácido que se produce es el mismo. Entonces, este tipo de mutación se llama silenciosa porque no tuvo ningún efecto sobre la información que va a dar a la proteína. Ya no es la misma. Aquí había una U, ahora hay una C. Arriba de la U había una A, ahora hay una G. Pero esto no tiene ningún efecto porque el codón produce fenilalanina. Hay diferentes aminoácidos que son sintetizados por diferentes codones. Eso lo vimos en el código genético. Hay otro cambio, vamos al de acá abajo. Se cambia una UG, una C por una G. ¿Sí lo ven? Aquí está el cambio. Esto sí produce un cambio de aminoácido. Ya no es una alanina, ahora es una glicina. Entonces esta es una mutación con sentido. Este cambio de glicina, tan solo este cambio puede ser terrible. En el ejemplo el ejemplo que vimos acá, era cambiar nada más un aminoácido, una valina por un ácido glutámico. Entonces aquí, el cambio de una alanina por una glicina puede tener terribles consecuencias, como la enfermedad que les dije, o puede ser benéfica. Todo depende, solamente el paso del tiempo y la evolución lo va a decir. Si este cambio produce un codón de término, entonces se llama una mutación sin sentido. Aquí cuando la polimerasa llegue a este punto, se va a detener la síntesis cuando el ribosoma llegue a este punto, se va a detener la síntesis de proteína. No se va a producir la proteína. Hasta luego. No se va a producir la proteína. Se va a generar una proteína trunca que puede tener efectos terribles. No hay esa proteína. No va a haber función. Hay una mutación en la cual se insertan letras y se cambia el marco de lectura. Hagan un ejercicio, pongan su nombre seguido, metan una letra o dos o tres y van a ver que su nombre ya no va a tener sentido. Entonces hay inserción de bases, inserción de nucleótidos y evidentemente
los aminoácidos que están adelante, o la información que está delante de esto, pues van a generar una proteína totalmente nueva. Insisto, pongan su nombre completito, nombre y apellidos, metan letras y a ver si el mensaje que leen tiene algún significado. Esto mismo pasa aquí. Caso contrario, quiten letras, quiten 2, 3, una letra, para ver si el mensaje que está leído sigue siendo el mismo, ¿no? Si su nombre sigue siendo el mismo, si le insertan o le quitan letras. De la misma manera, las proteínas que se produzcan aquí o acá, puede tener efectos terribles sobre la vida de la célula. Esas son mutaciones, ustedes quédense con eso de mutación. Son cambios en el DNA que pueden producir efectos malos en las bacterias o efectos benéficos. Solamente la evolución en tiempo lo nada más. Y bueno, ya esto. ¿Tienen dudas?